Estamos haciendo 3 preguntas acerca del coronavirus. La primera que hicimos fue si el coronavirus es un castigo de Dios, una especie de esos castigos de Dios por nuestros pecados y esas cosas. La segunda pregunta que nos hicimos era si por qué un Dios bueno permite cosas como el coronavirus o, bueno, en realidad como todos los tipos de males que conocemos. Y la tercera pregunta que nos planteamos es si ¿estamos viviendo el fin de los tiempos? ¿Es acaso este el apocalipsis? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Soy Canuto. Hoy estaremos hablando acerca de esta pregunta, de que si estamos viviendo el apocalipsis, si esto es el fin de los tiempos. Así que antes de responder esta pregunta, quisiera que pensáramos un poco en qué es lo que nos dice esta palabra. ¿Qué es lo que pensamos cuando escuchamos la palabra apocalipsis? Yo quería hacer una encuesta, quería salir a la calle y preguntarle a las personas, pero bueno, con todo el tema de la cuarentena obviamente no se puede. Así que le pedí a algunos amigos que me mandaran un video donde me contaran cuáles son las 3 cosas que se le vienen a la mente cuando escuchan la palabra apocalipsis. Así que vamos a ver lo que ellos nos dicen primero que nada. Hola Pedro, las 3 cosas que se me vienen a la mente primero cuando pienso en apocalipsis es el color rojo, sangre y fuego. Las primeras 3 cosas que pienso cuando escucho apocalipsis es fuego cayendo del cielo, vacío total y tristeza. Cuando escucho la palabra apocalipsis se me viene a la mente caos, muerte y renacer. Cuando me hablan de apocalipsis yo me imagino que es como cuando pasan muchas cosas malas y llega el fin del mundo, el fin de los tiempos. Eso para mí. Hola Pedro, bueno, la primera palabra que me llega a la mente es incomprensible. No entiendo nada, he intentado leerlo y no entiendo. La segunda palabra es miedo, miedo a lo desconocido. Y la tercera palabra es abuso. Hay algunas personas que le dan su interpretación y abusan de la gente que no lo entiende y quieren hacer predicciones o controlar a las personas. Chao. Tomás, ¿qué es para ti el apocalipsis? El apocalipsis me parece una invasión zombie. También llega a ser impresionante la cantidad de memes que han aparecido con el tema del apocalipsis, sobre todo ahora con todo el coronavirus y estas cosas. Hace un par de semanas atrás se supo de un volcán que había hecho erupción y entonces era ya así como basta ya, así, ¿qué más nos falta? También recuerdo hace un par de semanas haber visto la noticia de que venía un asteroide que iba a chocar con la Tierra, entonces uno ya es como que empieza a decir, no, si esto es el apocalipsis, esto es el fin. Ahora bien, bueno, está claro que mucho de lo que uno asocia a la palabra apocalipsis, muchas de estas imágenes que se nos vienen a la mente son claramente una especie de caricatura, como una especie de ficción. Hay mucha influencia de Hollywood en nuestra imaginación sobre las cosas que nos imaginamos cuando escuchamos la palabra apocalipsis. Por otro lado, Apocalipsis es, diríamos, el libro más famoso de la Biblia. O sea, yo estoy seguro que personas que nunca en su vida han visto una Biblia o han tocado una Biblia o tienen idea que es la Biblia o les interesa siquiera leer la Biblia, conocen la palabra Apocalipsis y la asocian con el fin de los tiempos y todo eso. Conozco muchos cristianos que le tienen miedo de leer Apocalipsis, que dicen, no, yo nunca he leído ese libro, a mí me da miedo, o bien, derechamente no lo entiendo. Entonces, hay algo relacionado con este libro y hay como un halo de misterio que lo rodea. Pero antes de adentrarnos un poco en el tema, deberíamos preguntarnos lo siguiente. ¿Debería darnos miedo a ese libro? ¿Deberíamos tenerle así como tanto temor a este libro o a esta palabra Apocalipsis y todo eso? ¿Debería darnos tanto miedo? Apocalipsis es uno de los libros que compone la Biblia. De hecho, es el último libro de la Biblia, así que es fácil de encontrar. Es un libro relativamente corto, tiene 22 capítulos y en una Biblia de tamaño medio, digamos una Biblia de este porte, ocupa unas 16 páginas, así que no es tampoco un libro tan grande.
Ahora, la palabra apocalipsis viene del idioma griego y se compone de 3 palabras o 3 componentes de este idioma. La primera palabra es apo, que significa algo así como quitar, mover o quitar del medio. La segunda palabra es kaleptein, que significa algo así como lo que estorba o lo que cubre o lo que está tapando algo. Y la tercera palabra es el sufijo sis, que denota una acción. O sea, podríamos decir que esta palabra es como la acción de quitar algo de en medio, o la acción de remover algo que nos cubre otra cosa. En el fondo, para decirlo en términos simples, es poner al descubierto algo. Es como destapar algo. Por ejemplo, cuando un artista va a presentar una escultura y la tiene cubierta así con una sábana, quita la sábana y todo así, ¡oh! Eso es apocalipsis, es el acto de quitar la sábana que cubre la obra de arte. O bueno, cuando Porsche presenta un nuevo modelo y lo tienen cubierto ahí en el salón del automóvil y sacan y presentan el nuevo modelo de automóvil y todos dicen, ¡oh, qué bello auto! Ese acto de quitar, de descubrir, eso es apocalipsis. Así que por eso también hay algunas traducciones de la Biblia que llaman a este libro revelación o revelaciones, porque es el acto de descubrir algo, de poner al descubierto. ¿Y de qué nos sirve todo esto? ¿De qué nos sirve saber toda esta cuestión del griego y eso? Bueno, primero que todo, para perderle el miedo. Para perderle el miedo a la palabra apocalipsis. Ya sabemos que apocalipsis es simplemente quitar algo, correr la cortina, abrir la persiana. Y segundo, para empezar a quitarnos también de nuestra mente todas estas imágenes de asteroides y zombies y volcanes y las bestias y todas esas cosas. Para ir un poco desmitificando y perdiéndole el temor a este libro. Sí podemos decir que es un libro complejo, que no es un libro fácil de leer ni fácil de entender. Pero tiene algo interesante, y es que es el único libro de la Biblia que literalmente dice bendito el que lee este libro y los que oyen la palabra de este libro. O sea, es un libro que trae una bendición textual para la persona que lo está leyendo, y si lo está leyendo en voz alta, para las personas que están escuchando las palabras de ese libro. Ahora bien, no vamos a hacer un video de estudio del Apocalipsis, estudiar este libro, algo completamente fuera del alcance de este video, pero sí vamos a necesitar desmitificar algunas cosas antes de poder continuar. Así que, por un lado, ya sabemos que la palabra apocalipsis podríamos traducirla como poner algo al descubierto. Por otro lado, sí es correcto asociar el libro de Apocalipsis al fin de los tiempos, pero no de la manera folclórica en que lo hacemos siempre, sino más bien de una forma un poco más pausada y más tranquila. Este libro nos va presentando una sucesión de acontecimientos de una manera, podríamos decir, críptica, un poco como oculta, velada. Y la forma en que está escrito, la forma, digamos, literaria, está muy relacionada con algunos libros del Antiguo Testamento, por ejemplo con el libro de Daniel. Utiliza un lenguaje bastante particular. A mí en lo personal me gusta decir que Apocalipsis es el último libro del Antiguo Testamento, pero eso es material para otro video. Y es justamente este lenguaje críptico de Apocalipsis el que le ha dado su fama. Estas bestias, los castigos divinos, seres celestiales, batallas en el cielo, toda esta lucha entre el bien y el mal han cautivado la imaginación de las personas durante siglos. Viendo todo esto, nos surge la siguiente pregunta. ¿Por qué existe un libro así en la Biblia? ¿Por qué particularmente la Biblia trata un tema como este que ha cautivado tanto la imaginación de las personas? ¿Acaso la Biblia no es un libro religioso? ¿No es como un manual de buena conducta, de cómo deberíamos portarnos, si bien o mal y todo eso? Justamente este libro existe porque está completamente relacionado con todos los demás. Digamos que básicamente hay 4 corrientes de interpretación de este libro. La gente que lo estudia, digamos, viendo y analizándolo y todo eso, se ha dividido en 4 grandes grupos de cómo interpreta este libro. Pero independiente de cómo sea, de cuál sea la escuela de estudio de este libro, la forma que se entienda, hay un evento que sí está relacionado con el fin de los tiempos
y que está claramente marcado en este libro y en otros. Y es el hecho de que Jesús algún día va a volver. Y este hecho es algo que no solamente Jesús dijo, sino que los profetas, miles de años antes de que Jesús viniera, que anunciaron que iba a venir Jesús y dieron las características de cómo iba a ser Él, de cómo iba a nacer, de cómo iba a vivir, de cómo iba a morir, anunciaron la venida de este Mesías y lo presentaron de dos maneras. O sea, primero como un siervo humilde, un siervo que sufre, pero también lo presentaron como un rey, como un guerrero. Esto fue lo que creó un poco de confusión en la época en que Jesús vino. Pero hoy día lo entendemos mejor. O sea, Jesús vendría primero como un siervo sufriente, como un salvador, dispuesto a morir en una cruz, pero luego vendría por segunda vez como un rey, como un guerrero, como un vengador. Por eso Jesús es presentado de forma figurativa como un cordero y como un león. Yo creo que la gente que es de iglesia, incluso quizás personas que no son de iglesia, han escuchado alguna vez esto del cordero y el león. Son las dos presentaciones, digamos, figurativas de Jesús. Primero como un siervo humilde y luego como un rey guerrero. Ya, Pedro, sí, genial, sí, excelente, fantástico. Ya, genial, ok, todo esto está súper bonito, pero ¿estamos nosotros viviendo en los últimos tiempos? Respuesta corta, sí. Como decía, todas estas cosas apuntan a un solo evento que está completamente anunciado, que es el hecho de que Jesús va a volver. Y desde el momento en que Jesús resucita, este reloj que cuenta los segundos hasta su venida empezó a hacer tic-tac, tic-tac. Así que si lo ponemos desde esa perspectiva, sí, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, porque se le llama últimos tiempos a todos los acontecimientos que iban a ocurrir desde la resurrección de Jesús hasta su segunda venida. Pero, por otro lado, Jesús dijo literalmente que nadie sabe ni el día ni la hora de su regreso. Así que cuando aparezca gente anunciando que no, que a fin de año, el 31 de diciembre, se va a acabar el mundo, o que el mundo se va a acabar, no sé, el 21 de enero del año 2028, cualquier fecha que le pongan es mentira. Siempre es mentira. Pero nos surge la siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús tiene que volver? O sea, ¿no se supone que Él vino, fue crucificado por nuestros pecados? ¿Y para qué tiene que venir de nuevo? Esto está relacionado con el capítulo anterior, en el que nos preguntábamos por qué un Dios bueno permite el mal en el mundo. Sabemos que Dios sí está interesado en quitar el mal del mundo, pero también tenemos que entender que no es una tarea fácil, no es algo simple, no es algo fácil de hacer. Toma un tiempo y tiene una forma particular de hacerse. Y justamente esta venida de Jesús está relacionado con la forma en la que Dios está lidiando con el mal del mundo. Dicho de otra manera, sabemos que Dios no va a terminar con el mal así. No se puede. Tiene que hacerlo de otra manera, de un plan trazado que tiene todo un proceso del que vamos a hablar más adelante. Y justamente Apocalipsis es un libro que trata de esto. Digamos así, que Jesús viene nuevamente a terminar la tarea de quitar el mal del mundo. Y ese es justamente el tema central de Apocalipsis. Ver cómo Jesús viene a finalizar esta tarea de terminar de quitar el mal del mundo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el coronavirus? Bueno, con respecto a eso, primero hagamos el siguiente análisis. Cada generación siempre parece que ha estado a 5 años de que se acaba el mundo. Pensemos, por ejemplo, en los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento de la Biblia. Mucho del Nuevo Testamento son cartas que enviaban los apóstoles a la iglesia. Y en ellas se entiende que ellos pensaban que la venida de Jesús estaba cerca, que quizás ellos mismos iban a verlo venir de nuevo. En el año 70 después de Cristo fue destruida la ciudad de Jerusalén. Los ejércitos romanos destruyeron el templo y muchos pensaron que eso era el fin de los tiempos. Tiempo después vinieron las persecuciones a los cristianos. Vino una época terrible con los emperadores Nerón
Diocleciano principalmente, que hicieron persecuciones terribles. A los cristianos los capturaban, los tiraban en los circos romanos donde eran devorados por los leones, algunos los crucificaban y los untaban con brea, les prendían fuego vivos y los usaban para iluminar las calles, o sea, unas torturas espantosas. La gente de esa época pensaba que ese era el fin. Pasó eso, pasaron esas cosas. Vino la caída del Imperio Romano, llegaron las invasiones bárbaras. Atila, el jefe de los hunos, uno de los pueblos que invadió Roma, era llamado el azote de Dios. Y muchas personas que vivieron en esa época pensaron que era el fin. Tiempo después vino una peste que se llamó la peste de Justiniano, cerca del siglo VI, y muchas personas pensaron que era el fin de los tiempos. Más adelante, en el año 900 más o menos, finales del siglo X, quizás en el año 990, 998, la gente pensaba que el mundo se iba a acabar el año 1000, que el año 1000 se acababa todo. Pasó el año 1000. Tiempo después, en el siglo XIV, la peste negra. La gente pensaba que era el fin de los tiempos, que con la peste negra se acababa todo. Vino el Renacimiento, vino la Ilustración, vino la época de las grandes revoluciones y mucha gente pensaba que se acababa el mundo, que eran los tiempos finales. Pasó el tiempo, llegamos al siglo XX. El siglo XX sí que se merecía ser el final. 2 guerras mundiales, la bomba atómica, el crecimiento de la maldad humana, cosas que jamás habíamos visto. Daba todo para eso. Finalmente las grandes enfermedades del siglo XX, el SIDA, el cáncer, pero no ocurrió. Nosotros, los que somos un poco más viejos, que vivimos el cambio de milenio, a finales de los años 90 hasta se bromeaba con el hecho de que el año 2000 se iba a acabar el mundo. Y aquí estamos. Entonces parece que cada generación está como a un paso del fin de los tiempos. Y se podría bromear un poco con esto, diciendo, oye, mira, han pasado 2000 años y no pasó nada. Mira, o sea, han pasado todas estas cosas y aquí estamos. De hecho, es hasta irónico, porque el apóstol Pedro, en una de sus cartas, él mismo dice que en el futuro, hablando de su época, o sea, él en el siglo I, diciendo, en el futuro van a haber personas que se van a burlar diciendo, oye, finalmente nunca pasó, Jesús nunca vino, miren, el sol sigue saliendo, el sol se sigue poniendo, la tierra sigue girando, y no ha pasado nada. Uno podría reírse y tomar todo esto para la broma y decir, ya, si esta cuestión es un tongo, no va a pasar nada. Pero yo no me reiría mucho, porque todo esto merece ser analizado con calma. El mismo Jesús dijo que antes de que él volviera por segunda vez, iban a ocurrir una serie de acontecimientos que iban a ir como anunciando su venida. Miren, por ejemplo, del mismo modo en que un recital, cuando va a haber un recital, primero se arma un escenario, se monta el escenario, se montan unas estructuras, se instalan las luces, se instalan los sistemas de sonido, se hace todo el cableado, se preparan los equipos eléctricos, en fin, se hace toda una preparación, se hacen ensayos, pruebas de sonido, pruebas de luces, se preparan los caminos por los que van a entrar las personas, que la enfermería, que la salida de emergencia. Hay toda una preparación antes de que el recital ocurra. A mí me encanta andar en moto. Hace un par de años atrás con mi señora teníamos una moto y nos gustaba mucho ir a la playa en moto, salía muy barato. Entonces, acá en Chile tenemos la cordillera de los Andes, hay un valle central y luego tenemos otra cordillera que se llama la cordillera de la costa y luego viene el mar. Hay aproximadamente 100-120 kilómetros entre Santiago y la costa. Nosotros íbamos a un lugar que se llama San Antonio. El tema era que tomábamos la moto, salíamos, recorríamos y de repente, antes de llegar al mar, tú, como vas en la moto al descubierto, tú notabas un cambio en la temperatura del aire. El aire empezaba a sentirse más fresco, tú respirabas un olor como a brisa marina, sin ver el mar. Todavía te faltaba. Ibas por el medio de los cerros, de la cordillera de la costa, entre medio a veces de zonas medio boscosas, y tú sientes un olor distinto, una temperatura distinta y dices, me estoy acercando, falta poco. El escenario es parecido. Están pasando cosas que nos están diciendo, falta poco. Aún no llegamos, pero falta poco.
Por otro lado, si estamos pensando en la eternidad, si estamos pensando que este es un plan eterno, que se proyecta a largo plazo, ¿qué son 2000 años? ¿Qué son 2000 años dentro de la eternidad? Esto no es nada. Esta es mi opinión personal, mía, personal. Una pandemia de estas características, yo personalmente no creo que sea el evento del fin, pero sí creo que prepara bastante el escenario para lo que viene. Y es que cuando nosotros estudiamos las cosas que están anunciadas y hacemos un checklist y luego tomamos 2000 años de historia y empezamos nos damos cuenta que quedan pocos checks por hacer, quedan bastante pocos. Ahora, ¿deberíamos asustarnos por esto? ¿Debería darnos miedo? Para nada, no deberíamos asustarnos, porque justamente lo que se nos está anunciando es la victoria definitiva del bien sobre el mal. Jesús lo dijo de la siguiente manera: cuando vean que estas cosas empiecen a ocurrir, levanten la cabeza y alégrense, porque la redención de ustedes está cerca. Pensemos, este mundo, tal como lo conocemos, va a terminar. Este mundo donde ocurren enfermedades, donde hay epidemias, donde hay desastres naturales, volcanes, terremotos, tsunamis, huracanes, donde niños mueren de hambre, donde hay dictadores, donde hay genocidas, donde hay gobiernos corruptos, donde hay empresarios que se coluden y compran políticos, donde hay lugares en que los delincuentes están en las calles y las personas tienen que estar encerradas en sus casas, donde hay accidentes y muertes todos los días, donde hay violaciones y secuestros y asesinatos. Este mundo está anunciado que va a terminar. Eso debería alegrarnos, no asustarnos. Así que probablemente este virus pase, probablemente esta epidemia se acabe. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo más probable es que pronto esta epidemia pase. Va a llegar el día en que el coronavirus va a ser un recuerdo, para algunos un mal recuerdo, para otros va a ser una anécdota. Y quizás tengamos la tentación de decir, no pasó nada, pero no. Quizás visualmente, quizás a nuestros ojos no haya ocurrido nada, pero créanme que el escenario está muy avanzado. Y esta pandemia en particular está preparando un escenario para cosas que van a ocurrir. No hay que tener miedo, no hay que tener nada de miedo, pero sí hay que tener presente que los acontecimientos están avanzando. Lo importante es que estamos cada vez más cerca de la consumación del plan de Dios para terminar con el mal de este mundo. Estamos un paso más cerca. No sabemos cuántos pasos quedan, pero queda uno menos. En los próximos episodios vamos a estar hablando acerca de este plan de Dios para terminar con el mal del mundo. Solo quiero adelantar que todo se trata de Jesús y que la próxima vez que Él venga no va a ser el osito de peluche, el barbón buena onda que vemos en las películas, sino que va a volver como un rey guerrero, como un vengador, a enfrentar a una humanidad corrupta y rebelde. Y mientras esto ocurre, quiero animarte a considerar a Jesús no como un líder religioso, no como un barbón buena onda, sino más bien como la respuesta definitiva al problema del mal y del sufrimiento. Y sobre todo al problema de tu mal y de tu sufrimiento. A los que nunca han leído Apocalipsis o les da miedo este libro, quiero leerles algo que está aquí. Dice así: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Esa es la promesa que tenemos. Eso es lo que va a ocurrir. Ese es el fin del mundo. ¿Se fijan que no es nada para tener miedo? No es una cuestión terrorífica para escapar. No hay zombies, ni monstruos, ni volcanes, ni meteoritos. Es algo maravilloso
que está prometido para nosotros. Si te gustó este video, quiero pedirte que lo compartas. Si te gusta el contenido de este canal, quiero pedirte que le des aquí al botón de suscripción, suscríbete. Abajo hay una campanita que si le haces clic te va a llegar un anuncio cada vez que subamos un nuevo video al canal. Mientras tanto, compártelo, piénsalo y te animo a pensar en estas cosas, a darle una vuelta de tuerca. No vas a perder nada. Saludos, que tengas una excelente semana y nos vemos pronto en otro video. ¡Chao!